La infección no es ni más ni menos que la existencia de una colonización, una replicación, que a veces puede estar muy bien limitada por el sistema inmunológico y que no da absolutamente ningún tipo de alteración en cuanto a signos y síntomas, es decir, no produce enfermedad. Ese concepto lo tenemos que limitar bastante, porque realmente todos somos seres infectados, todos portamos en nuestros organismos multitud de microorganismos distintos. Existen, por ejemplo, algunos niños, un porcentaje elevado de ellos, que a nivel de sus vías respiratorias superiores son portadores asintomáticos de patógenos, como por ejemplo patógenos que producen inflamaciones importantes, anginas, amigdalitis, patógenos que pueden producir incluso infecciones graves como Neisseria meningitidis, que produce la meningitis en niños. A esto se le llama portadores asintomáticos. El bichito está, pero está siendo controlado por un sistema inmunológico que lo mantiene a raya. Cuando ese microorganismo o por cualquier razón las defensas del individuo disminuyen y bajan, algunos de esos microorganismos que en ese momento nos están infectando o nos tienen colonizados aprovechan la situación para producir la enfermedad. Y entonces es cuando se produce un cuadro donde predominan una serie de síntomas, de signos, como fiebre, falta de apetito, decaimiento y otra serie de signos y síntomas que definen lo que se llama el proceso enfermizo. Así que una cosa es una infección, insisto, y otra cosa es una enfermedad infecciosa. Un ejemplo muy práctico de la diferencia entre infección y enfermedad en medicina humana lo tenemos, por ejemplo, con individuos que están infectados por el virus VIH, es decir, el virus que produce el SIDA, que llevan muchísimos años infectados y que sin embargo no desarrollan nunca la enfermedad. A este conjunto de individuos se le ha llamado resistentes de élite, y son personas que aun estando infectados, es decir, cuando se le hacen las pruebas de SIDA dan positivo en los test, están controlando perfectamente al virus, manteniéndolo a raya y jamás desarrollan la enfermedad denominada SIDA. Este mismo concepto lo podemos aplicar a todas las enfermedades, entre ellas la leishmaniosis. Un perro o un humano puede estar infectado por el bichito que produce la enfermedad, por este parásito, y sin embargo no manifestar ningún tipo de signo o de síntoma asociado a la enfermedad. En este caso, este individuo está manteniendo a raya la infección y no degenera, no facilita el desarrollo de la enfermedad por parte de este patógeno. Así que yo creo que la diferencia en esta ocasión tiene que ser marcada entre, insisto, infección y enfermedad. Punto. Eso significa que una persona puede estar infectada y que su sistema inmunológico, manteniendo a raya la infección, origina o da lugar a una serie de elementos que pueden detectarse en los test serológicos. A eso se le llama en muchas ocasiones seropositividad. Es decir, un individuo puede estar infectado, pero al generar una buena respuesta bien celular o humoral produciendo anticuerpos, esos anticuerpos o esas células mantienen a raya la infección. Por lo tanto, puede haber individuos que son seropositivos y eso no es signo de enfermedad. De hecho, si cualquiera de nosotros nos hicieran test, pues seguramente aquel que tuvo de pequeñito la varicela y que ya no la tiene, es seropositivo al virus de la varicela y no significa que esté enfermo de varicela. Aquel que de pequeñito o de mayor tuvo la denominada fiebre, un herpes labial tipo 1, va a tener anticuerpos frente a esa enfermedad, frente a esa infección. Y no significa que esté enfermo, sino que tiene el armamento inmunológico suficiente para hacer frente a esa infección y por eso mantiene a raya la infección y no degenera en enfermedad.